25 de octubre de 1917. Hora, las 10 de la noche menos 21 minutos. Anclado en el río Neva, el crucero Aurora espera antes de ocupar un lugar en la historia. Dentro de un minuto exactamente, la tripulación, bajo el mando de los bolcheviques, hará un disparo que será la señal para atacar el Palacio de Invierno. En otros puntos de la ciudad antigua, las armas apuntan contra el último baluarte del gobierno ruso. Diez días que conmovieron al mundo. En 1913, un desfile imperial en el Kremlin conmemoró el 300 aniversario de la dinastía Románov. Poco había cambiado en esos siglos. El zar y su familia no habían de rendir cuentas al pueblo, sino solo a Dios. Dios había puesto a los Románov en el trono y Dios los mantendría en él. La dinastía debía continuar y debía ser preservada de la democracia, forma de gobierno que el zar detestaba. Mantendré el principio del absolutismo con la misma firmeza con que lo hizo mi inolvidable padre, que en paz descanse. Quienes crean que pueden compartir el poder, manifiestan sueños absurdos. La Rusia zarista de principios de siglo presentaba todas las características externas de un poder ilimitado, inexpugnable y cruel. La gran mole del Kremlin se elevaba como recordatorio de las tres fuerzas que controlaban el imperio: la corona, la iglesia y la burocracia. Para aquellos 160 millones de personas que se extendían por un territorio que constituye la sexta parte de la superficie mundial, no había otra autoridad. Para los millones de súbditos del zar, analfabetos, pobres y oprimidos, la iglesia era la única fuente de esperanza y consuelo. El orden social había permanecido inmutable y parecía que lo sería siempre. Estaba fijado por el protocolo, sancionado por la ley y plasmado rígidamente en una forma de vida que la mayoría de Europa había abandonado hacía mucho tiempo. Hemos sido puestos por Dios en el trono y debemos conservarlo sólido y transmitirlo intacto a nuestro hijo. ¿Y cuánto más fácil no es ser un monarca absoluto que uno que ha jurado una constitución? Queridísimo, escúchame. En el censo ruso, el zar figuraba con la profesión de terrateniente. Poseía como propiedad personal más de 6.000 millones de acres, más de la mitad de toda la tierra de Rusia. Él y otros 130.000 propietarios eran los dueños del 95% del país, un imperio que se extendía casi 7.000 millas de Alemania al Japón y del Ártico al Mar Negro. Para la mayoría de ellos era inconcebible un cambio. Pero la mayoría de los campesinos rusos no tenía ninguna razón para querer a sus propietarios. El resto de Europa había abandonado la esclavitud hacía siglos, pero en Rusia los hombres no dejaron de ser propiedad de sus amos hasta 1861. Al comienzo de este siglo, muchos vivían peor como hombres libres que como lo habían hecho siendo esclavos. El progreso era tan doloroso y tan lento que una familia podía morir sin haber visto ni siquiera un resquicio del mismo. La vida era una sucesión de estaciones entre el nacimiento y la muerte. Un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar. Un tiempo de comer y un tiempo de ayunar. Los campesinos eran ignorantes y estaban desunidos. No sabían nada de política ni de filosofías socialistas o revolucionarias. Lo que sí sabían era pasar hambre y temer a la autoridad. La abolición de la servidumbre introdujo un cambio en la vida de los campesinos. Ahora podían dejar la tierra, y millones lo hicieron. Sabían muy poco de lo que les deparaba el futuro,
solo que no podía ser peor de lo que dejaban atrás. Acudieron a las ciudades, Kiev, Moscú y especialmente San Petersburgo, la ciudad industrial que más rápidamente crecía de toda Europa, la hermosa capital del norte, donde la prosperidad seguía trotando tranquilamente por los puentes sobre el Neva. Pero en la nueva zona industrial de la ciudad, los prófugos del campo no habían conseguido escapar ni de la pobreza ni de la sordidez. Sencillamente habían cambiado una sujeción por otra. Seguían siendo jornaleros, ahora jornaleros urbanos. El principal soporte de la industria eran las inversiones extranjeras. Francesas, alemanas y británicas para el acero y francesas principalmente para el carbón. En los 10 años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, la producción industrial rusa se duplicó. Sin embargo, su productividad seguía siendo la más baja de Europa, al igual que la mayoría de los salarios, por no hablar de las condiciones de trabajo. La del petróleo era la única industria en la que Rusia estaba tradicionalmente en cabeza. Y sin embargo era precisamente aquí donde las condiciones de trabajo eran con frecuencia más primitivas que en ningún otro sitio. La vida había cambiado, pero no mejorado. Fue en estas grandes industrias donde los hombres pudieron reunirse por primera vez para hablar de sus problemas y plantear acciones políticas. Una nueva palabra se introdujo en su vocabulario habitual, la palabra revolución. Mientras tanto, lejos de las fábricas y del descontento, la Rusia imperial seguía divirtiéndose. El zar, por su parte, parecía ignorar los acontecimientos que acabarían decidiendo el destino de su trono, su familia y su país. Comenzaba 1904 y Nicolás estaba enzarzado en una guerra con Japón para satisfacer dudosas aspiraciones territoriales. La vida formal de la corte seguía inalterable. Muy lejos de este elaborado ceremonial, los ejércitos rusos sufrían una derrota tras otra para acabar rindiéndose ante los japoneses y volviendo a casa derrotados. En San Petersburgo, las noticias de la humillación de la derrota se vieron seguidas por el frío glacial de enero. Aquel fue un invierno de descontento. El domingo 9 de enero, 200.000 personas fueron hasta el Palacio de Invierno para presentar una petición al zar. Todos estaban desarmados. Llevaban iconos y muchos de ellos cantaban «Dios salve al zar». Sus peticiones de mejores condiciones de vida eran modestas, pero Nicolás decidió no aceptarlas. ¡Agón! Ese día pasó a la historia como el Domingo de Sangre. Murieron más de 1000 manifestantes y más de 5000 resultaron heridos, principalmente mujeres y niños. En octubre de 1905 se reunieron por primera vez en San Petersburgo representantes de los trabajadores de la ciudad. Se autodenominaron Consejo, que en ruso se dice Soviet, y una de sus primeras decisiones fue convocar una huelga general. A finales de octubre, San Petersburgo estaba paralizado. Con 3 millones de trabajadores en huelga, el zar se vio obligado a hacer concesiones por primera vez y prometió elecciones libres para una Asamblea Nacional. 3 meses después, la Asamblea Nacional prometida se reunía por primera vez. Por su parte, el zar convocaba y disolvía la Asamblea a su capricho. Por fin se acabó. Hoy he disuelto la Asamblea Nacional. Era una época de represión, y en los archivos de la policía figuraban los nombres de muchos que después tomaron parte en la Revolución de Octubre de 1917. Piet Chomsky,
Joseph Stalin. Tuvieron lugar más de 5.000 ejecuciones y 40.000 prisioneros políticos murieron en la cárcel. Decenas de miles más fueron condenados a trabajos forzados en Siberia. Era el 28 de junio de 1914 y el archiduque de Austria, Francisco Fernando, se encontraba en visita de Estado. Entre la multitud que le esperaba había un joven con una pistola. Alemania declaró la guerra el 1 de agosto de 1914 y en Rusia surgió un repentino sentimiento de unidad en aquella nación dividida. Efectuó su esperada aparición en el balcón, jurando no firmar la paz mientras quedara un solo soldado extranjero sobre el suelo de la madre Rusia. El pueblo le vitoreaba, se arrodilló para recibir su bendición y algunos le llamaban el gran padre de su pueblo. La fiebre de patriotismo que agitaba al resto de los países europeos se apoderó también de Rusia. En la primera semana de guerra se movilizó un ejército de 1,5 millones de hombres. Voluntarios que se dirigían hacia la masacre humana más grande que se ha conocido. Todos pensaban que los grandes ejércitos rusos marcharían por Europa como una apisonadora, pero estaban mal equipados y dirigidos de forma incompetente. Hindenburg, el comandante alemán, les infligió una derrota clásica en Tannenberg durante el primer mes de guerra. Las tropas alemanas aislaron y rodearon al ejército ruso. Y en agosto de 1914, los rusos sufrieron 300.000 bajas entre muertos, prisioneros o heridos graves. El comandante en jefe, el gran duque Nicolás, primo del zar, fue relevado de su puesto. El zar en persona tomó el mando, pero las derrotas continuaron. Tras la humillación de la derrota, las penurias y privaciones del invierno ruso. El ejército, deshecho, solo podía aguantar en espera de la primavera y librarse de sus muertos. Hasta las míseras raciones de guerra tenían dificultades para llegar a las ciudades, y el descontento impreciso del pueblo estalló en la calle. La zarina se mantuvo inconmovible. Las gentes van por las calles gritando que no tienen pan. Lo hacen únicamente para crear nerviosismo. Pero esto pasará y las aguas se calmarán siempre que la Asamblea Nacional se porte como es debido. Pero ahora la Asamblea Nacional incitaba al pueblo a rebelarse contra sus gobernantes. El 23 de febrero empezó una huelga general en San Petersburgo. Casi 100.000 obreros tomaron parte en las manifestaciones. «Acabad con las manifestaciones en la capital», ordenó el zar. Pero fue inútil. Cuatro días más tarde, la guarnición de la ciudad se unió a los huelguistas. La mayoría de los amotinados eran soldados regulares. Aquello fue decisivo. Sin fuerzas militares no había forma de restablecer el orden, y el destino de San Petersburgo, de Rusia y del zar estaba ahora en manos del pueblo. Buscando desesperadamente líderes, los manifestantes se dirigieron a la Asamblea Nacional. En el mismo edificio se estaba celebrando ya un consejo de soldados y trabajadores, un nuevo soviet. Y a partir de ese momento se constituyó en rival de la Asamblea. Alexander Kerensky, un abogado de 35 años, era miembro tanto de la Asamblea como del soviet.
Era un gran orador y su valeroso llamamiento al derrocamiento del zar lo convirtió en un héroe popular. Cuando las tropas del frente tuvieron noticias de los disturbios de la capital y se enteraron de que el zar podía ser derrocado en cualquier momento, lanzaron vivas, se rieron y agitaron pancartas como todos los demás, sin duda en la esperanza de que el nuevo gobierno terminara con la guerra. El 2 de marzo de 1917 cayó el último de los Románov. Sin grandes alaracas, sin ofrecer siquiera una breve resistencia, Nicolás firmó el documento de abdicación. Milagros como el nuestro que convierten a los esclavos en hombres libres solo se dan una vez en cada siglo. Sea nuestro lema: libertad, igualdad, fraternidad. Se formó un gobierno de coalición entre el centro y la derecha. Su primer ministro era el conservador Príncipe Lvov y Kerensky era el ministro de Justicia. La multitud invadió y saqueó los antiguos centros oficiales zaristas, destruyó la Dirección General de Policía y tomó las cárceles al asalto. Más valor práctico tuvo la liberación de más de 1000 prisioneros políticos. Uno de los que regresaron a casa del exilio de Siberia era un joven llamado Molotov. Otro era Stalin, el hombre de acero. Vivía en Zúrich, escribiendo propaganda y manteniéndose en contacto con la organización bolchevique en Rusia. No tardó en escribir a Rusia proponiendo un plan de acción. Hizo un llamamiento para que se terminara la guerra y apeló a los trabajadores de todas las naciones combatientes para que derribaran a sus gobiernos respectivos. Decidió abandonar su tranquilo refugio suizo lo antes posible para ir a San Petersburgo y a la revolución. Cuando emprendió el viaje de vuelta, llevaba 10 años fuera de su patria. E iba acompañado por otros revolucionarios que, como él, habían estado esperando este momento durante todo el tiempo que duró su exilio. Cruzaron Alemania en un tren privado. El Kaiser les había garantizado su seguridad. El gobierno alemán veía ventajas evidentes en ayudar a unas personas que se oponían tan violentamente a que Rusia continuara en la guerra. Desde Alemania, los exiliados cogieron un ferry que los llevó por el Báltico hasta Trelleborg, en Suecia, desde donde siguieron para Estocolmo. Tuvieron el tiempo justo para que Lenin se comprara un par de zapatos nuevos y para que alguien hiciera esta fotografía. Un grupo de revolucionarios corriendo para llegar a la revolución. Después siguieron hacia el norte, por Finlandia. Por fin, el 3 de abril de 1917 se acabó el largo exilio. 8 días después de haber abandonado Suiza y 6 semanas después del levantamiento de febrero, Lenin llegó a San Petersburgo. Se había congregado una gran muchedumbre en la estación para recibirle y muchos sin duda pensaban que los felicitaría por una revolución que según ellos creían había triunfado. Pero para Lenin la auténtica revolución aún estaba por hacer. Cuando el nuevo gobierno os habla con suavidad y os hace promesas, os está engañando. De él no conseguiréis más que guerra, hambre y terratenientes. Y lo que vosotros necesitáis es paz, pan y tierra. El día siguiente a su llegada, Lenin se dirigió al Soviet en el Palacio Tauride y volvió a sorprender a sus oyentes con un fuerte ataque contra el gobierno. La mayoría de nuestros socialdemócratas han traicionado el socialismo. Nosotros queremos construir el mundo de nuevo de la única forma posible, con la toma del poder por parte de la clase obrera y los campesinos que viven en la miseria, con la mayor revolución obrera de la historia de la humanidad. Es el momento de desprenderse de la camisa vieja, sucia, y de ponerse una nueva. 4 semanas después de la llegada de Lenin, León Trotsky regresó desde Nueva York. Durante los 12 años precedentes, él y sus partidarios se habían opuesto frontalmente a Lenin, pero ahora sus brillantes dotes de orador y organizador lo convertían en un aliado valioso de los bolcheviques. Mientras tanto, el nuevo gobierno parecía estar perdiendo pie. A finales de abril de 1917, 30.000 soldados y la mayoría de la población de San Petersburgo se manifestaron coreando eslogans que pedían el fin de la guerra. Y el 1 de mayo sirvió como excusa para continuar con las manifestaciones. El pueblo disfrutaba de una libertad de expresión recién adquirida y la empleaba para derrocar al gobierno que la había concedido. En los campos de batalla, los llamamientos bolcheviques a la paz encontraban oídos dispuestos. Enviaron agitadores al frente y a veces estos consiguieron incluso convencer a los soldados de que aquellos que habían considerado enemigos eran en realidad hermanos.
El gobierno, nervioso por los motines militares, nombró a Kerensky ministro de la guerra. Apelando a la confianza y disciplina de las tropas, este aseguró a los aliados que Rusia seguiría luchando. Nombró otros generales y lanzó una nueva ofensiva. Tanto los nuevos generales como la ofensiva fracasaron. Después de cada derrota militar, aumentaba la popularidad de los bolcheviques. Después de todo, ellos seguían haciendo llamamientos a la paz. A medida que transcurría el verano, crecía la tensión en San Petersburgo. Las manifestaciones eran espontáneas e incontroladas. Ni el gobierno ni el soviet dominaban la situación y la revolución corría el peligro de naufragar en un mar de anarquía. Después de 2 días de ira y confusión en los que participó medio millón de personas, los bolcheviques respaldaron oficialmente a los revoltosos y el 4 de julio hubieron de enfrentarse a la violencia. Alexander Kerensky se convirtió en primer ministro de Rusia el 7 de julio y no tardó en actuar según el espíritu simbolizado por las descargas. Se cursaron órdenes de detención contra los líderes bolcheviques y por primera vez se acusó oficialmente a Lenin de ser un agente alemán. Pero los bolcheviques le ayudaron a escapar, disfrazado con una peluca castaña y con su característica barba afeitada. Sirviéndose de un pasaporte falso a nombre de Ivanov, huyó al norte. Se refugió en Radliff, a solo 20 millas de la agitación de la capital, y durante el somnoliento verano de 1917 permaneció escondido allí. El 12 de agosto, en el Teatro Bolshoi de Moscú, el gobierno provisional hizo un desesperado intento por aunar las dispersas fuerzas del país y crear cierto sentimiento de unidad. Se convocó una reunión de todos los partidos para tratar de buscar la salida al dilema de Rusia. Acudieron más de 2000 delegados que llenaron las butacas y los palcos del teatro. Debían representar todos los grupos existentes en el triste caos de la sociedad y la política rusas, pero los bolcheviques no se encontraban allí. Boicotearon la reunión. Convocaron una huelga el día de la conferencia y acusaron a los delegados de no ser los auténticos representantes del pueblo. Al final de una larga sesión de divagaciones hueras, se adelantó un hombre fuerte, el general Kornilov, nuevo comandante en jefe, que se enfureció tanto con la confusión dominante que se tomó la justicia por su mano con una iniciativa militar. Ya es hora de acabar con estos espías alemanes, eliminar a sus cabecillas y dispersar a los soviets. Quiero desplazar una unidad a corta distancia de la capital. Así, cuando los bolcheviques se manifiesten, trataremos a esos traidores como se merecen. Aunque el gobierno lo había prohibido, los tanques de Kornilov avanzaron hacia la capital. Kerensky le relevó del mando y Kornilov, a su vez, exigió la dimisión del gobierno. Sus unidades se acercaban cada vez más a San Petersburgo. Pero Kornilov había cometido un grave error de cálculo. El soviet llamó a sus soldados y obreros para la defensa y estos formaron una milicia de 25.000 hombres que fue el embrión de la Guardia Roja de la Revolución de Octubre. Kornilov se encontró con la resistencia de un movimiento auténticamente popular a cuya cabeza estaban los bolcheviques. Contra semejante resistencia, las unidades de Kornilov combatieron en vano, y hasta su famosa división salvaje, los feroces cosacos, quedó minada cuando el nieto de uno de sus grandes héroes nacionales se reunió con la delegación para tratar de convencerles de que depusieran su actitud. Los que habían conseguido resistir a Kornilov volvieron a la ciudad. Aquella no era una victoria del gobierno, sino del partido bolchevique. Trotsky, liberado de prisión a mediados de septiembre, fue elegido presidente del Soviet de San Petersburgo. Por primera vez los bolcheviques tenían la mayoría tanto en el Soviet de San Petersburgo como en el de Moscú. Sus esperanzas, tan escasas en julio, aumentaban con rapidez. El 10 de octubre se reunió en esta casa el Comité Central de los bolcheviques y aprobó por 10 votos contra 2 la propuesta de Lenin de una insurrección armada.
En el Instituto Smolny, antigua academia de señoritas, los bolcheviques organizaron la insurrección. El periodista americano John Reed describió la escena. El instituto ha sido tomado por organizaciones revolucionarias de trabajadores y soldados. En el interior hay más de 100 salas, en cuyas puertas hay placas de esmalte que informan al transeúnte de que se trata de la clase de señoritas número X o la sala de profesores. Pero sobre ellas hay ya otros carteles, prueba de la vitalidad de un orden nuevo. Comité Central del Soviet o Unión de Soldados Socialistas. Los largos pasillos abovedados, iluminados por débiles luces eléctricas, resuenan al paso apresurado de obreros y soldados, y el ruido de sus botas produce un trueno profundo e incesante en el suelo de madera. Los descansillos rebosaban de panfletos y escritos políticos. El 23 de octubre los batallones bolcheviques salieron a tomar posiciones en la calle. El gobierno Kerensky, aun sabiendo lo que ocurría, hizo muy poco para detenerlos. El 24 de octubre, en el Instituto Smolny, los bolcheviques ultimaron sus planes para la revolución. Sus líderes trabajaban sin dormir. En la madrugada del 25 de octubre, las brigadas combatientes de los bolcheviques salieron del Instituto Smolny para apoderarse de los puntos cruciales de la ciudad. Las estaciones de ferrocarril, el Banco Nacional, la central de teléfonos y el puente principal sobre el río. Había empezado la revolución. A bordo del crucero Aurora, el comisario bolchevique era el comandante Belisev. Al anochecer, recibimos órdenes de hacer un disparo sobre el palacio. Hubiera debido efectuarse a las 9 en punto. Pero después de un retraso, cuando a las 9:45 se informó de que se había recibido la señal de la fortaleza Pietropol, yo, como comisario, di orden de que se hiciera un disparo sobre el Palacio de Invierno.
Comienza una nueva era de la historia rusa. Terminaremos la guerra. Aboliremos la propiedad de la tierra. Los trabajadores ejercerán un auténtico control sobre la industria. ¡Larga vida a la revolución socialista mundial!